Paz a vosotros, hermanos. Reciban un saludo, hermanos, de la iglesia en Honduras, especialmente del hermano Osman. Él los recuerda con mucho cariño. Los hermanos allá los llevan en sus oraciones y siempre pide por la iglesia a nivel mundial, en especial por la iglesia aquí en México. Hermanos, sean bienvenidos a este sermón que el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón y que el Señor Jesucristo me ha guiado para poder prepararlo. Este sermón lo he llamado La Mentira. Y pues en las Sagradas Escrituras podemos encontrar muchas advertencias, muchas sentencias y juicios correspondientes a la mentira y a los mentirosos. Y estas advertencias son para que nosotros tengamos la precaución, la cautela, el cuidado y el discernimiento para no caer en ellas. Y no dejarnos encantar por estas mentiras. Dice la palabra de Dios que guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso lo encontramos en Salmos. Pero ¿por qué el salmista David habrá dicho esto? La respuesta nos las da el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Si quieren la vamos a leer. Timoteo 4, 2. Y dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí nos da la respuesta el apóstol Pablo y nos dice: espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esas mentiras y esas sentencias a la mentira claramente están establecidas a las falsas doctrinas. Falsas doctrinas que, como vemos en el mundo, están llenas de estos espíritus de error. No dice de un espíritu, dice de espíritus de error. Espíritus como cuál podemos ver en el mundo. No guardan el sábado, dicen que cualquier día es del Señor, se puede guardar cualquier día. También nos dicen que no pagan los diezmos completos, como explicaba hoy nuestro hermano Gonzalo: 1%, 2%, 5%. Y el Señor nos manda a guardar el 10%, no menos, porque si no le estamos robando al Señor. Otros dicen, y podemos verlo más en el mundo, pero podemos también oírlo dentro de la iglesia, y que digan: no, el diezmo puedes darlo a los pobres, Dios lo ve que es de buen corazón y Él conoce tu corazón y puedes darlo a los pobres. Sin embargo, en las Escrituras dice que deben venir a la comunión. Otros dicen, y son más radicales todavía: ¿por qué Dios, siendo el creador de todo,
del universo, ¿por qué necesita el 10% de mi salario? Todas esas mensajes, todas esas teorías, todas esas son espíritus de error, doctrinas de demonios. Y podemos encontrar muchas. Tenemos también las fiestas paganas, que las han disfrazado como cristianas, pero sabemos que su origen viene de la Babilonia, con un disfraz que viene de Roma. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado a estos discursos, a estos mensajes que podemos encontrar en el día a día. Dice que hay otro espíritu de error que dice, y para mí es el peor de todos. Dice que Cristo ya murió por todos nuestros pecados, y es cierto, pero esto se avalan para seguir pecando y pecando y pecando, porque Cristo ya murió por mis pecados y por gracia soy salvo, por la gracia del Señor. Pero no es así. Sabemos que debemos ser obedientes y tener una verdadera conversión para poder acceder a la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Entonces, todas estas son mensajes que el enemigo empieza a utilizar por varias denominaciones, por varios grupos sociales, y a los cuales nosotros como hijos de Dios debemos estar muy atentos, muy cautelosos y con el discernimiento para poder identificarlos y apartarnos de ellos. Porque ¿de dónde se origina la mentira? Recuerdo cuando el Señor Jesús le decía a los fariseos: de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, a través de estas mentiras disfrazadas como cristianas, el diablo está envolviendo al mundo y a sus habitantes. Gracias a Dios, la iglesia de Dios tiene toda la verdad y todo el discernimiento para poder comprender e identificar estos espíritus y podernos apartar de ellos y podernos alejar de ellos de la mejor manera. Que nuestro oído no sea endulzado por estas palabras bonitas, por estas palabras que probablemente nos convengan, porque en el trabajo me encomendaron una actividad en sábado, entonces no, hermano, Dios conoce tu corazón, puedes ir este sábado. Es mentira, no podemos ir el sábado, no trabajar, porque el sábado es del Señor y el Señor Jesús es el Señor del sábado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no caer en estas mentiras, ya que de ello procederá nuestro actuar, y de nuestro actuar, por tanto, se reflejará en nuestro testimonio. Si nosotros nos apartamos de estas teorías y nos agregamos o ponemos oído a la palabra de Dios, nosotros vamos a tener un actuar conforme a la palabra de Dios y conforme a como Jesús actuó, y de esta manera poder reflejar con nuestro testimonio y ser luz y alumbre al mundo. Dice: por cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Una vez nosotros convertidos al Señor, no podemos hablar mentira, porque estaríamos condenados. Una vez convertidos en el Señor, debemos hablar palabra del Señor.
Y como hijos de Dios debemos siempre estar atentos a esta verdad y hablar verdad con el prójimo, con nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros de estudio, de trabajo, que queremos evangelizar y traer hacia los pies del Señor, y que a través de la verdad, la cual estaremos hablando, ellos puedan acceder también a una vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar la mentira? ¿Cómo nosotros podemos evitar la mentira? ¿O cómo conocemos la verdad? Dicho de otra forma. Encontré que a través del Señor Jesucristo, y porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora leamos primera de Pedro 2, 21 y 22. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Aquí vemos que a través del ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, y si seguimos sus pisadas, seguiremos el camino de verdad, el camino que lleva hacia esa vida eterna, porque dice que Él no hizo pecado y no fue hallado engaño en su boca. Todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó, dijo a través de sus apóstoles, y nos dice a través hoy en día de nuestros apóstoles, profetas, ministros, de toda la organización perfecta que nos ha dejado, es verdad. Y a través de esos ejemplos es que nosotros podemos llegar a esa verdad o evadir la mentira. ¿De qué otra manera podemos identificar la verdad? Y también la podemos identificar a través del Espíritu Santo. Leamos ahora Primera de Juan 2, 27 y 28. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él le dio una promesa a sus apóstoles, a sus discípulos, que dejaría un consolador, el cual viene del Padre, y el cual nos guiaría a toda verdad. Y dice primera de Juan 2, 27 y 28, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira. Así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. A través del Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de discernir qué es mentira y qué es verdad, porque Él nos guiará, y esa unción dice que es verdadera y nos va a enseñar palabra de verdad, palabra que nos dio el Señor Jesucristo, palabra que viene de Dios. Y esta unción es la que mora en nosotros. Y si nosotros le damos el lugar que tiene, nos está enseñando continuamente y guiando a toda
¿verdad? Para poder alcanzar, dice, esa vida eterna y no ser confundidos con su venida. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo, que apostatarán de la fe, con doctrina de demonios, espíritu de error. Y pues de esto es de lo que se encarga el enemigo, de que nosotros, los hijos de Dios, caigamos en la mentira de él. Y que de alguna manera tropecemos para no poder alcanzar esa promesa que nos ha dado el Señor, que es la vida eterna. Ahora hay otra forma también de poder entender la verdad o acceder a esa verdad. Y es a través de los mandamientos y de la palabra de Dios. Ahora leamos Salmos 119, 104 y 105. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí vemos que a través de los mandamientos nosotros adquirimos esa inteligencia para poder aborrecer, dice, esos caminos de mentira. Pero ¿cómo nosotros a través de los mandamientos? A través de la obediencia, a través de ellos. Porque los mandamientos son 10 frases que las podemos estar repitiendo sábado a sábado, tenerlas en nuestra memoria, pero si no se vuelven una realidad en nuestras vidas, simplemente son 10 frases. Y a través de que se vuelven una realidad en nuestras vidas, nosotros vamos adquiriendo esa inteligencia para poder discernir los caminos del mal y de mentira, y poder apartarnos de ello, y así poder también mantenernos en el camino firme que es a través del Señor Jesucristo. Y dice que la palabra es lámpara a mis pies. Ella es la que nos guía, la que nos da esa luz para poder transitar por ese camino. Un camino pues lleno de vida, que va hacia una vida eterna. Un camino que tenemos que comenzar a transitar desde hoy para tener un sábado eternal con nuestro Dios. Entonces, a través de los mandamientos nosotros adquirimos esa capacidad cada vez que los ponemos por obra y son parte de nuestra vida. Se reflejan a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, las palabras que damos, los consejos que proporcionamos, consejos a nuestros hermanos, consejos a nuestras familias, amigos y todo ser que está alrededor de nosotros. Porque si nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios y conforme a los mandamientos de Dios, el Hijo de Dios se nota en cualquier lugar. Hay una diferencia. Hay algo que lo diferencia de los demás personas. Entonces hemos visto que a través del Señor Jesucristo, que nos dejó un ejemplo para seguir sus pasos, a través del Espíritu Santo que nos enseña constantemente, y a través de la palabra de Dios y los mandamientos, nosotros llegamos a toda verdad. Y todos estos, en comunión con la oración a Dios, podemos llegar a tener esa plena seguridad de que estamos en la verdad. Verdad que nos hablan nuestros apóstoles, nuestra organización, nuestros ministros, nuestros líderes. Y verdad que no tenemos que discutir, porque ahí nuevamente podemos caer
mentira. Podemos caer en cuestionar recomendaciones. Eso no debe ser. Nosotros debemos ser ejemplo, así como el Señor Jesucristo lo fue, y acatar toda orden que venga de nuestra organización que Él ha dejado, siendo Él la cabeza de esto. Y luego apóstoles, profetas, ministros. Entonces, a través de estas palabras, a través de estos ejemplos que les he dado, nosotros podemos llegar a la verdad. Pero ¿por qué apartarnos de la mentira? Una nueva pregunta. ¿Por qué es necesario que nosotros nos apartemos de la mentira? Y la respuesta es para no ser tentados. No entrar en esa tentación o ser engañados, porque apartarnos de toda mentira, ya que hay una sentencia y un juicio para los mentirosos. Y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 22, 14, 15. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Entonces vemos que aquí hay una sentencia, hay un juicio, lo que le corresponde a los que guardan sus mandamientos, que es una bienaventuranza, porque podrán entrar en la Nueva Jerusalén, dice, podrán entrar por sus puertas. Pero los que aman mentira y la hacen, estos no podrán entrar. Estos tienen su juicio. Un juicio similar lo encontramos también ahí en Apocalipsis 21, 27. Y se refiere también a la Nueva Jerusalén, en la cual dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos, alejémonos de las falsas doctrinas, falsos pensamientos, de esos espíritus de error que pueden llegar a cautivarnos el oído, pero que ya aprendimos que a través del Señor Jesucristo, la guía, la enseñanza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y sus mandamientos, nosotros podemos llegar a toda verdad. Una verdad que nos hará libres, como lo dice este versículo. Libres de mentira y del engaño de Satanás, que es el padre y príncipe de la mentira. También, hermanos, recordemos lo que nos decía el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses. Y en resumen, dice así: que nos mantengamos firmes en espíritu, en fe y doctrina, que no nos dejemos engañar, porque el misterio de iniquidad, dice, ya está obrando en mentira. Dar gracias a Dios y estar firmes y retener la doctrina de Dios, la doctrina del Señor Jesucristo, la fe del Señor Jesucristo, la cual nos hará libres y nos hará llegar a toda verdad y nos llevará por el camino hacia la vida eterna, que es la promesa que nos ha dejado el Señor. Hermanos, este es el sermón que les traía. Estoy agradecido
compartirlo con ustedes, por tener esa oportunidad de dirigir lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón y poder compartirlo con la iglesia. Pasa vosotros.